¿Te gustaría aprender a hipnotizar a tus amigos? Si has respondido sí, no te vayas. Yo soy Jorge Astiaro. Bienvenidos a mi mente. Hola hipnonautas, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a mi canal. Gracias por estar aquí, por prestarme tus pensamientos y tu imaginación. Y bueno, pues antes de comenzar quiero recordarte que ahora estoy en Patreon. Es una plataforma donde nos puedes apoyar si te están gustando los vídeos, si te están sirviendo, si te están ayudando y quieres apoyarme con todo este canal. Puedes entrar en Patreon y vas a tener acceso a recompensas exclusivas solamente para miembros, como un chat de Discord para miembros. También vas a poder tener acceso a los audios de los vídeos sin anuncios y sin el vídeo de YouTube, así que los puedes escuchar. O también vas a poder inclusive tener una sesión privada conmigo si así lo deseas. ¿Qué vamos a hablar hoy? Yo quiero enseñarte cómo puedes sorprender a tus amigas, a tus amigos a través de la hipnosis. ¿Cómo puedes hipnotizar a tus amigos? Te voy a enseñar literalmente a hipnotizarlos y para que experimenten un fenómeno hipnótico. Ahora, como toda disciplina, hay que ir poco a poco aprendiendo la técnica, pero esta técnica es muy sencilla y vas a ver que muchos de tus amigos o de tus amigas van a poder experimentar este fenómeno hipnótico. Seguramente ya lo has experimentado tú en alguno de otros vídeos, pero te voy a explicar también todo lo que hay detrás del proceso verbal, psicológico y sugestivo para que este fenómeno y esta experiencia hipnótica funcione. Y me refiero a la de los dedos pegados. ¿De acuerdo? Si no lo has hecho, no pasa nada porque lo vamos a hacer aquí en este momento. Así que quiero que en este momento te pongas cómoda, cómodo, en un lugar donde no tengas distracciones para que puedas experimentar tú misma o tú mismo el fenómeno hipnótico. ¿De acuerdo? Entonces, colócate cómodamente y lo que vas a hacer es juntar tus manos y entrelazar los dedos. De esta manera. Muy bien. Perfecto. Ahora, una vez que tienes entrelazados los dedos, acuérdate de no separar las palmas de las manos, sino que estén totalmente juntas y apretadas. Extiende los dedos índice. Los dedos índice son los que están al lado de los pulgares. ¿De acuerdo? De esta manera, apuntando hacia arriba. En un momento te voy a pedir que los separes. De hecho, quiero que los separes ahora. Sepáralos sin separar el resto de las manos. Solamente los dedos. Eso es. Ahora concéntrate en tus dedos. Observa tus dedos fijamente y manténlos separados. Y cuando yo cuente hasta 3, quiero que imagines que tus dedos son dos imanes muy fuertes y esos imanes se van a empezar a atraer uno al otro con mucha intensidad. 1, mira tus dedos, se convierten en dos imanes. 2, inclusive puede ser que ya se estén empezando a juntar. Y 3, se empiezan a juntar. Ahora, se convierten en dos imanes que se van acercando cada vez más y más, a veces más rápido, más lento, pero inevitablemente se van acercando. Y fíjate, antes de que se toquen, trata de evitar que se junten, trata de evitar, sin dejar de ver tus dedos, trata de evitar que se toquen y observa cómo esa fuerza magnética entre tus dedos se vuelve más intensa, más fuerte, y evita que puedas separar de nuevo los dedos. Te cuesta mucho trabajo separar los dedos. Y entre más tratas de separar tus dedos, más se acercan hasta que simplemente es inevitable que se toquen. Y fíjate bien, una vez que se tocan, quiero que los juntes, quiero que los dejes que se junten. Y mira tus dedos y mira cómo se van apretando más y más, porque esos imanes se van haciendo más fuertes y se van apretando más y más. Y ahora hay una especie de pegamento entre tus dedos. Además de los imanes, hay un pegamento muy fuerte que hace imposible que tus dedos se separen, porque están completamente pegados. Sigue observando tus dedos, no dejes de ver tus dedos y siente ese pegamento, siente cómo ya fusionó tus dedos, cómo ya los ha pegado completamente. Y ahora intenta separar los dedos, intenta separarlos y nota que ya no puedes separarlos. Cuanto más tratas de separarlos, más pegados se sienten y entre más esfuerzo haces por separarlos, más se aprietan. Eso es, intenta separarlos, ya no puedes separarlos porque están completamente pegados, unidos con pegamento. Pero como no quiero que te quedes con los dedos pegados indefinidamente, lo que vamos a hacer es que cuando yo cuente hasta 3 y diga despega los dedos, en ese momento tus dedos se van a despegar sin ninguna dificultad.
Ahora siguen pegados. Mira, puedes intentarlo, puedes probar. Y cuanto más tratas de separarlos, más pegados están. Eso es, muy bien. Y ahora sí, cuando yo cuente hasta 3, se van a separar instantáneamente. Es como si se repelieran, como si esos imanes se volvieran de la misma polaridad y se repelen instantáneamente. 1, eso es, se van a separar cuando yo diga separa los dedos. 2, 3, separa los dedos. Eso es, muy bien. Perfecto, separa los dedos. A algunas personas a lo mejor todavía les cuesta un poquito, pero mira cómo se va diluyendo el pegamento y va separando los dedos completamente hasta que ya no están pegados. Muy bien. Bien, ¿lo sentiste? ¿Experimentaste la sensación de los imanes que se iban juntando y luego la sensación de que no podías separar los dedos? Me gustaría saber tu respuesta en los comentarios para saber a cuántas personas le funcionó. Y también quiero explicarte que no a todos les funciona, pero aunque a ti no te haya funcionado, eso no quiere decir, una, que no lo puedas experimentar si lo vuelves a intentar, porque a lo mejor te concentras mejor. Y segundo, que para poder producir esta experiencia no tienes que experimentarla directamente tú. Es bueno que la experimentes porque de esa manera vas a saber cómo se siente y lo que está experimentando la persona que lo está haciendo, pero no es indispensable, así que no te preocupes. Ahora, aquí viene la explicación de cómo es el proceso sugestivo y por qué digo lo que digo y hacemos lo que hacemos para que suceda. Cuando tú quieras hipnotizar a tus amigas, a tus amigos, lo primero que tienes que hacer es buscar que estén en una situación en la que no se distraigan, que no haya demasiado ruido, que puedan concentrarse y escucharte, porque lo que vas a hacer es centrar su atención a través de tu voz. ¿De acuerdo? Si puedes trabajar con varias personas a la vez, mejor, porque es más fácil que algunas de esas personas experimenten el fenómeno y te vas a centrar sobre esas personas que sí lo están experimentando para poder producirles esa sensación y que se sorprendan más. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vas a hacer es eso, decirles que junten sus manos, que entrelacen los dedos y que extiendan los dedos índice. Ahora, les vas a decir que van a separar los dedos cuando tú les digas, ¿de acuerdo? Es importante que no los separen mucho tiempo antes porque de manera natural nos tendemos a cansar y de hecho vas a darte cuenta de que de manera natural ese cansancio va a facilitar que los dedos se junten. Pero lo que queremos es que se junten y ellos sientan esa sensación de atracción por medio de la sugestión, no tanto por el cansancio muscular, ¿de acuerdo? Pero el cansancio muscular va a ayudar a que tengan esa sensación. Entonces, lo que vas a hacer es que les vas a decir que cuando tú les digas, cuando cuentes hasta 3, que separen sus dedos sin separar el resto de las manos. 1, 2, 3 y separan los dedos. Ahora les dices que se concentren en sus dedos, en el espacio que se forma entre sus dedos y que no dejen de ver sus dedos. Es muy importante porque aquí lo que estás haciendo es focalizando su atención en los dedos para que no se distraigan. La clave de la hipnosis y de la sugestión es focalizar la atención. Entonces están focalizados en sus dedos y entonces en ese momento les vas a decir, cuando yo cuente hasta 3, tus dedos se van a convertir en 2 imanes que se van a empezar a atraer uno al otro. Y les puedes hacer la imagen con las manos o con tus propios dedos para que vayan viendo un poco la sensación que van a tener, porque esto va a reforzar la sugestión, ¿de acuerdo? Entonces cuando yo cuente hasta 3, tus dedos se van a convertir en 2 imanes que se van a atraer uno al otro hasta pegarse, ¿de acuerdo? O se van a atraer uno al otro hasta quedarse pegados, ¿ok? Eso ya le estás dando la sugestión. Entonces preparas, separa los dedos, 1, 2 y 3. Ahora se empiezan a juntar y entonces tú vas a empezar a decirles que sus dedos son 2 imanes muy poderosos que se empiezan a atraer uno al otro, cada vez con más fuerza, cada vez más y más. Vas sintiendo cómo se van acercando y lo vas a decir como si fuera una realidad. Vas a decirles, se están acercando uno al otro inevitablemente, se están acercando y cada vez el espacio entre tus dedos se hace más pequeño, porque efectivamente van a empezar a ver que el espacio entre sus dedos se va a hacer más pequeño como tú lo hiciste. Y en ese momento le vas a decir que cada vez es más difícil evitar que separar los dedos, que cada vez le cuesta más trabajo volver a separar los dedos y que pueden tratar de comprobar cómo hay una resistencia, cómo no pueden separar los dedos, cómo entre más tratan de separar los dedos, más se pegan. ¿De acuerdo? Esto es para que en el momento que ya los están juntando y están muy concentrados en la experiencia,
puedes hacerles una pequeña prueba y decirles, intenta separar los dedos, pero entre más trates de separarlos, más fuertes se van a traer tus dedos. Eso lo que estás diciendo es que entre más traten de hacer algo, menos van a poder. Esto es una sugestión muy potente porque lo que pasa es que está reforzando esa imposibilidad. Lo importante es que estén concentrados en lo de los dedos. Si están distrayéndose y viendo a un lado al otro o simplemente no poniendo atención, lo más probable es que no lo sientan. Entonces tienen que estarse concentrando. Y sobre todo te vas a dar cuenta, si se lo estás haciendo a varias personas, que algunos van a reaccionar con mucho asombro. Se van a empezar a asombrar, a sorprender, a flipar, a alucinar de que sus dedos efectivamente se están juntando solos, sin que ellos ejerzan conscientemente el movimiento. Y esas son las personas con las que te tienes que centrar más, porque esas son las que se están dejando sugestionar de manera natural. Después de decirles que intenten resistir un poco y viendo que no puedan resistirlo, les dices, ahora deja que se junten y se toquen y se va a sentir muy bien cuando se toquen. Y en el momento que los junten, le dices, ahora déjalos juntos. De hecho, se están apretando cada vez más. Ahora vas a sugestionar para que se aprieten más los dedos, todavía más, y los vayan apretando literalmente, vayan haciendo una tensión muscular. Se están apretando más y más, y ahora pones la sugestión de que hay un pegamento. Hay un pegamento muy potente entre tus dedos. Es un pegamento que une tus dedos, que los junta, que los fusiona, que los vuelve una sola pieza. Porque en un momento ese pegamento se va a secar y no vas a poder separar los dedos. Y cuanto más trates de separar los dedos, más pegados van a estar. Volvemos a la misma sugestión. Cuanto más trates de separar los dedos, más pegados van a estar. Más pegados los vas a sentir. Más imposible va a ser separarlos. Cuanto más trates, menos puedes. Recuerden, esa sugestión es muy potente. Y ahí les vas sugestionando y le dices, ahora intenta separarlos y no puedes. Mira cómo no puedes separarlos. Cómo cuanto más tratas, no puedes separar los dedos porque hay algo que no te lo permite. Y ahí es donde tú vas a observar la reacción de la persona. Si lo estás haciendo en grupo, estoy seguro de que una o dos personas con las que estés trabajando lo van a sentir. Inclusive lo de que se queden pegados. Obviamente es más fácil la sugestión de sentir que los dedos son dos imanes porque de manera natural los músculos ayudan, el cansancio, la tensión ayuda a que se junten. Lo que buscas es la reacción de asombro en esas personas. Y luego, con los que hayan reaccionado mejor, ya les das la sugestión también directamente de que sus dedos están pegados y que ya no los pueden separar. Con mucha seguridad, tienes que creerte que efectivamente tienes la capacidad de hacer que pase eso. Porque tu seguridad va a hacer que esa sugestión se refuerce aún más. Y una vez que estén pegados los dedos, dile, inténtalo, intenta de verdad. Quiero que intentes con todas tus fuerzas separar los dedos, sobre todo con los que veas que te está funcionando, y vas a ver que van a tener una cara de no poder, de que no van a poder separarlos, y te lo van a decir, no puedo separarlos. Y en ese momento le dices, no te preocupes, cuando yo cuente hasta 3 y diga, separa los dedos, o cuente 1, 2 y 3 y chasque los dedos, en ese momento tus dedos se van a separar como instantáneamente, como si se repelieran, como si se estuvieran repeliendo como unos imanes de polos iguales, ¿ok? Si eso es muy complicado, simplemente dile que se van a separar instantáneamente, ¿de acuerdo? Entonces observas y sigue viendo, le dices que siga viendo sus dedos y va a ver cómo se separan en el momento que chasque los dedos o que digas las palabras separa los dedos. 1, 2 y 3. Separa los dedos. Y en ese momento la persona va a saber que instantáneamente hace ¡plap! Separa los dedos o se le empiezan a separar y vuelve a recuperar el control de los dedos. Si por la razón que fuera la persona no ves que los separe, le dices que no se preocupe, que simplemente vas a tocar sus dedos, los aprietas un poco y cuando liberes la tensión tú, en ese momento se van a separar poco a poco, 1, 2 y 3. Y liberas la tensión y vas a ver que se van a ir separando. No te preocupes porque ninguna sugestión es permanente ni eterna, y simplemente es dirigir la atención de la persona hacia otra sensación. Y en ese momento los dedos se van a separar y va a recuperar el control de sus manos. Esto es un ejercicio clásico en hipnosis. De hecho, lo usamos los hipnotistas para ver cuáles son las personas que están respondiendo más rápidamente a la sugestión. Así que pruébalo primero contigo, pruébalo con tus amigas, amigos, familiares y mira cuánta gente puedes llegar a sugestionar para que se le queden pegados los dedos. Y estoy seguro que se van a sorprender.
Así que espero que te haya gustado este vídeo, espero que lo pongas en práctica y sobre todo espero que me cuentes tus resultados. Quiero que vuelvas aquí y me cuentes qué tal te fue, cómo te funcionó. Si tienes alguna duda también me la puedes poner en los comentarios y no olvides seguirme en el canal para seguir recibiendo la información de todos los vídeos que voy subiendo semanalmente al canal. Y no te olvides de inscribirte en el Patreon si te han gustado los vídeos, si nos quieres apoyar para seguir produciendo este tipo de contenido. Apúntate abajo en los comentarios y recibe acceso a esas ventajas, a esos premios maravillosos que solo son exclusivos para los miembros de Patreon. Muchísimas gracias y gracias de nuevo por entrar en mi mente.